En el video de hoy trataremos de definir cómo las ideas estructuran la forma de pensar de los individuos y cómo, cuando éstas se instalan en el clima de opinión intelectual, conducen por el camino del éxito o el fracaso a una nación. Nos definamos la importancia de las ideas. Las ideas son el marco de pensamientos con el que nosotros interpretamos y describimos la realidad. Podemos imaginar entonces a las ideas como las gafas que nos permiten observar e interpretar la realidad. Son el filtro por el cual pasan todos los datos que observamos y nos llegan de la realidad y por el cual nosotros llegamos a ciertas conclusiones. Si ese filtro es erróneo, nuestras conclusiones a priori, o sea, lo que de inmediato interpreta nuestro cerebro, nuestro pensamiento, será erróneo. Si no hay un previo análisis o un análisis más exhaustivo de lo que estamos obteniendo como datos de la realidad. Entonces, cuando una idea entra en la mente de un ser humano, esta ayudará a definir, si no es que lo definirá por completo, cómo este ser humano interpreta la realidad. Y vamos a poner un ejemplo que muchos dirán, bueno, es un show, pero es un ejemplo de cómo funcionan las ideas. Si ustedes recuerdan la película de Christopher Nolan, Inception, se habla de que plantar una idea en la mente de un ser humano define cómo este ser humano estructura, cómo este ser humano interpretará la realidad. Y no solo eso, al tener una idea implantada, este ser humano actuará de acuerdo al marco de instituciones que esas ideas han creado. Ahí la importancia de las ideas. Para dar un ejemplo de cómo las ideas influyen en la sociedad hondureña, hay dichos que nosotros tenemos bastante marcados en nuestra forma de pensar. Hay expresiones que no las pensamos y enseguida las decimos cuando interpretamos ciertos datos que nos llegan a nosotros. Por ejemplo, cuando alguien tiene éxito en el mercado, cuando alguien está estrenando un carro, cuando alguien está estrenando una casa, cuando alguien tiene un negocio grande, está prosperando en la vida, muchas veces, o la mayoría de las veces, por no decir el 99.9% de las veces, lo que nosotros decimos es la droga, robando o es un lavado. Esas son las tres reacciones inmediatas que tenemos nosotros al interpretar los datos del éxito del prójimo. Esos son los datos inmediatos, las reacciones inmediatas que tenemos en el instante. Pero ¿por qué son tan inmediatas? En el clima de opinión intelectual es las ideas del resentimiento, las ideas de la envidia, las ideas de no admirar al exitoso, de no apoyar a aquel que le está yendo bien en la vida, de no recompensar a esa persona. Son las ideas de el no olvido, como el discurso de la presidenta Xiomara Castro. Prohibido olvidar que somos resistencia. Es de José Manuel Zelaya Rosales. Las mismas ideas del Partido Nacional, las mismas ideas del Partido Liberal y las mismas ideas de todos los partidos políticos en este país. No existe en este país, y debo ser claro, no existe un partido político que adopte el liberalismo como la doctrina de comportamiento de una sociedad. Todos los partidos políticos en este país, en mayor o menor medida, creen en el intervencionismo, creen en que ellos son los guías de un rebaño de ovejas que no saben a dónde ir. Pero también debemos decir, hemos entregado toda nuestra libertad y es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa haber entregado toda la libertad a los políticos de turno, porque siempre nos hemos prostituido por lo que nos ofrecen. Nos ofrecen una bolsa de comida, nos prostituimos. Nos ofrecen bajar los techos del seguro social, nos prostituimos. Nos ofrecen no pagar la luz eléctrica, nos prostituimos. Nos ofrecen una redistribución de la riqueza, quitarle a los ricos para darnos a los más pobres y nos prostituimos. Esa es la gran responsabilidad que hemos tenido al elegir nuestros políticos, porque le hemos dado la responsabilidad de llevar nuestras vidas a un grupo de personas. Entonces las ideas definen el éxito o el fracaso de una sociedad. Para poner dos ejemplos: una sociedad sin recursos naturales, una roca en medio del mar, aislada de tierra continental. Nada más las ideas y su disciplina la llevaron a ser una potencia a nivel mundial.
de las más grandes potencias. Tuvo un papel trascendente en una guerra mundial para que entendamos la capacidad productiva, la capacidad, la fuerza que tenía esta nación y nació de una roca. Hablo de Japón. Japón es un país sin recursos naturales. Japón es un país aislado de tierra continental, pero que sus ideas lo llevaron a tener una industria fuerte, lo llevaron a producir, a generar riqueza, a elevar los estándares de vida de su población. Fueron sus ideas. Venezuela, un país con gran cantidad de recursos naturales, las mayores reservas de petróleo de América Latina o de América, una sociedad pujante y opulenta en un cierto periodo del siglo XX y parte del siglo XXI. Todos recordamos aquí las telenovelas venezolanas, los programas venezolanos, cómo Venezuela era un foco de atención del mundo por todo lo que podía producir. Fueron las ideas socialistas, fue el discurso del resentimiento lo que llevó a Hugo Chávez al poder. No fue que Hugo Chávez tomó el poder para sí sin ningún apoyo de la sociedad. Fue la sociedad venezolana en su clima de opinión intelectual lo que llevó a Chávez a el poder. Estas fueron las ideas que llevaron a Venezuela a ser lo que es hoy. Entonces tenemos dos ejemplos. Un país con muchos recursos naturales, un país sin recursos naturales. ¿Cuál prospera? El que tiene las ideas adecuadas. Entonces, para citar a un economista inglés del cual no soy partidario, pero creo que entendió muy bien el poder de las ideas. Él se llama John Maynard Keynes, quien dijo: los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. Estoy seguro que los intereses creados son bastante exagerados cuando se comparan con el gradual avance de las ideas. Esta cita de John Maynard Keynes resume el poder de las ideas. Las ideas moldean sociedades, moldean vidas. Pero entonces, como dije al principio, ¿qué proponemos? ¿Cuál es el propósito de este canal? El propósito de este canal es difundir las ideas del liberalismo o las ideas de la libertad en la sociedad hondureña. Y para eso vamos a usar la definición de Alberto Venegas Lynch hijo, un economista argentino, quien nos dice que el liberalismo es el respeto y restricto proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa al derecho de la libertad, la propiedad y la vida. Eso es todo lo que necesitas para ser un liberal. No un liberal como el partido político hondureño, no hablo de ese tipo de liberales de papel, liberales de principios filosóficos y de principios de vida, de pensamiento, de ideas, de ese tipo de liberales respetuosos, que entienden los límites de la libertad. Pero no tendría sentido adoptar ninguna doctrina filosófica, ningún principio filosófico sin un propósito. Y el propósito de adoptar el liberalismo es el bienestar del hombre, el bienestar del ser humano. El liberalismo se diferencia de las ideologías en los medios que emplea para llegar al bienestar del ser humano. El liberalismo cree en la capacidad de cada individuo, en su fortaleza, en que puede llegar adelante parándose sobre sus propios pies, en que no necesita de un ente que dirija su vida, en que no necesita de alguien que diga qué es lo mejor para su vida. En eso cree el liberalismo, en que cada individuo es capaz. Solo el liberalismo en todos sus frentes, libertad económica, de pensamiento, de prensa, de culto, sienta las bases para el respeto de los proyectos de vida de los individuos en una sociedad. Esta es una doctrina filosófica desarrollada a lo largo de siglos que ha tenido pensadores de la talla de Lord Acton, John Locke, Friedrich Hayek, von Mises, Jesús Huerta de Soto, Milton Friedman, Deirdre McCloskey, Javier Milei, Antonio Escotado y Axel Kaiser, entre muchos otros. Para terminar el video, citaré a Friedrich von Hayek en su obra Los Fundamentos de la Libertad, que nos deja esta reflexión. Es indudable que hay mucha gente temerosa de la libertad, porque la oportunidad para hacer la propia vida significa también una incesante tarea, una disciplina que el hombre debe imponerse a sí mismo para lograr sus fines. Si quieres apoyar este frente en la lucha de la libertad, suscríbete, dale like o comenta. Sígueme para más contenido.